La distribución de Poisson es un modelo probabilístico ampliamente utilizado para describir eventos discretos y aleatorios en un intervalo de tiempo o espacio o área o volumen específicos. Este modelo encuentra aplicaciones en una amplia gama de campos y su utilidad se extiende más allá de las situaciones tradicionales. Por ejemplo, la distribución de Poisson se aplica en el análisis de tráfico, también se utiliza en la investigación epidemiológica para estudiar la propagación de enfermedades infecciosas y predecir la ocurrencia de casos en una población determinada. En el ámbito financiero, este tipo de modelado también se emplea para la valoración de opciones y el cálculo de primas de seguros, donde se consideren eventos raros pero relevantes, como las reclamaciones o algunos siniestros. Entonces, el modelo de Poisson modela justamente la ocurrencia de eventos discretos independientes en intervalos continuos fijos, conociendo primeramente el promedio de ocurrencia llamado lambda y la concordancia. La concordancia se puede ver con este ejemplo un poco más sencillo. Si comemos en promedio 2 veces al día, ¿cuál sería, mejor dicho, el valor de lambda si quisiéramos encontrar la probabilidad de 15 días, de un mes, de 6 meses? El lambda se debe ajustar al intervalo continuo que se quiere ver. Es decir, que un lambda de un día equivalente a 2 comidas no me sirve para calcular las probabilidades de 15 días, de un mes, de 2 meses. Hay que aplicar reglas de 3, hay que aplicar formas de encontrar el valor de lambda para el intervalo que nos interesa. Entonces, la función de la variable aleatoria X para los eventos X sub I con parámetro lambda va a estar dada por Euler elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x sobre x factorial para un rango de x que va de 0 hasta n y un valor de lambda que sea superior a 0. Ahora, una relación interesante se establece entre la distribución de Poisson y la distribución binomial. Cuando el número de ensayos es muy grande y la probabilidad de éxito se comienza a ser pequeña, la distribución binomial se aproxima a la de Poisson y esto permite crear una igualdad entre los parámetros de las distribuciones. Esa situación límite que presenta la binomial justamente se puede demostrar para ver de dónde sale esta función de Poisson. Observen que aquí tenemos el límite de n, es decir, el límite de los ensayos cuando tienden a ser muy grandes para una distribución binomial. Primeramente, trabajemos cambiando la combinación a términos factoriales para hacerla más manejable. Una vez que tenemos los términos factoriales, podemos expandir el n factorial yéndolo haciendo una guía con el dibujo de n-0, que es donde empezaría el n factorial, luego n-1, n-2, n-3 hasta n-xb. Si esto continúa, pasa al otro lado, es decir, n-x más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 más 0. Ese más 0 nosotros lo podemos expresar como el factorial de n-x, que justamente nos ayuda a quitar el n-x del denominador, haciendo una cancelación entre esos dos. Luego podemos hacer otras cosas, como por ejemplo el 1 menos p elevado a la n-x, nosotros podemos separarlos, por un lado el n y por el otro lado el 1 menos x, y también la p la podemos elevar a la x, pero eso tiene más sentido cuando trabajamos la igualdad de la Poisson con la binomial. Cuando nosotros equiparamos el parámetro de lambda con el n-p a través de un pequeño despeje, podemos obtener que p es igual a lambda sobre n. Entonces procedamos a escribir lo que tenemos. Sabemos que la cantidad del n factorial, es decir, de la combinación que hicimos, la podemos separar. Por un lado el numerador, por otro lado 1 sobre el denominador, en términos de multiplicación. Entonces tenemos por un lado el n por el n-1, menos 2, menos 3, etcétera, hasta el n-x más 1, porque fue el último término que quedó antes de la cancelación, que está multiplicando a 1 sobre x factorial, que fue el término que quedó del denominador, que están multiplicando a 1 menos lambda sobre n, que es el que está sustituyendo a p, elevado a la n, porque lo dividimos, los exponentes los partimos en 2. Entonces tenemos también el 1 menos lambda sobre n por menos elevado a la menos x por lambda elevado a la x sobre n elevado a la x, que sería la sustitución de p, pero por propiedades de potencias, cada uno de los elementos se puede expresar en términos de la potencia que tenía. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a agarrar el 1 sobre x factorial, que va a multiplicar a lambda
elevado a la x sobre n elevado a la x. Cuando hacemos esto, ya juntamos los términos que no dependen de n, porque el límite sigue siendo n yendo hasta el infinito. Como lambda elevado a la x y el x factorial no dependen de n, los podemos sacar del límite, quedando así 1 sobre n elevado a la x, que va a multiplicar a lo que antes se había separado, quedando entonces la secuencia finita de números de n por n menos 1, puntos suspensivos, hasta n menos x más 1, sobre n elevado a la x, que multiplica a los otros factores. Pero esta secuencia de números nosotros la podemos expresar de una manera diferente, porque n elevado a la x significa que es n x cantidad de veces, puede ser expresado como n por n por n por n por n, así sucesivamente. En ese sentido, nosotros podríamos decir que cada uno de los elementos que está en la serie finita de números puede estar dividido entre n, y así explicamos cómo queda el n dividido entre n por n menos 1 entre n, puntitos suspensivos, n menos x más 1 entre n, que multiplican a los otros factores. Ahora, ¿qué procedemos a hacer acá? Como ya tenemos una secuencia de cosas, podemos aplicar los límites de manera individual por propiedad de límites. Entonces hacemos el límite de la sucesión por el límite del primer factor elevado a la n por el límite del segundo factor elevado a la menos x. En el primer término de la serie tenemos n sobre n, es decir, que eso cuando lo cambiemos de infinito sobre infinito, el límite de eso es una indeterminación, pero sabemos que en el fondo eso termina en 1, entonces ahí lo que tenemos es una serie que multiplica 1 por 1 por 1 por 1 y así sucesivamente, por el límite de n cuando tiende a infinito de 1 menos lambda sobre n elevado a la n. Eso en el fondo, cuando hacemos ese límite, se puede demostrar que da Euler elevado a la menos lambda, y el último de los factores también da 1. Entonces podemos tomar lo que habíamos sacado del límite por ser considerado un tipo de constante por el resultado del límite, que va a dar justamente la función de probabilidad de masa que tiene la distribución de Poisson. Y esa es la explicación del por qué, evaluando al límite de los ensayos una distribución binomial, se obtiene una distribución de Poisson. Ahora vamos a hacer la demostración del valor esperado. El valor esperado se define como una sumatoria en el rango de x por la función de probabilidad. Cuando lo traducimos, decimos que es una sumatoria de 0 hasta n de x por la función de probabilidad de Poisson en este caso. Para eliminar esa x, nosotros podemos expandir un poco el x factorial, pero también podemos notar que al empezar el ciclo en 0 no nos va a permitir la x, así que hay que pasar al ciclo número 1. Eso quiere decir que aquellos que dependan de x hay que hacerles un ajuste, en este caso lambda. Queda lambda a la 1 por lambda a la x menos 1. Procedemos a hacer la cancelación del x con el otro x y procedemos a sacar a lambda porque no está en términos de nada que represente la sumatoria. Ahora lo que nos queda es hacer un cambio de variable. Vamos a decir que m es igual a x menos 1 cuando x tiene un rango de 0 hasta n, es decir que x es igual a n. Por lo tanto, haciendo un pequeño despeje, m más 1 es igual a n. Por lo tanto, haciendo otro despeje, m es igual a n menos 1. ¿Y en dónde empieza m? En 1 menos 1. Porque x anteriormente estaba en el ciclo 1. Entonces tenemos como resultado lambda que multiplica a la sumatoria de m igual 0 hasta n menos 1 de la función de probabilidad. ¿Qué pasa con esta función? Que es exactamente la misma forma que tiene la función de probabilidad de masa. Es Euler elevado a la menos lambda por lambda elevado a un exponente sobre ese exponente factorial, y sabemos por propiedad que esto va a converger a 1. Ya pronto lo vamos a demostrar con más claridad, pero esto nos permite saber entonces que el valor esperado de una distribución de Poisson es lambda. Ahora veamos la demostración de la varianza. La varianza se define como el valor esperado de una x al cuadrado menos el valor esperado al cuadrado de una x. Haciendo un pequeño truco matemático, agregando un 0 expresado como menos x más x, podemos facilitar
facilitar mucho los cálculos. Es decir, hacemos el valor esperado de x a la 2 menos x más x menos el valor esperado al cuadrado de x. Aplicamos un poco aquí lo que es hacer conjuntos, luego aplicamos las propiedades del valor esperado para que cada variable tenga su propio valor esperado y luego sacamos un factor común. De aquí, lo que nosotros no conocemos es el factor común, puesto que el valor esperado de x y el valor esperado al cuadrado de x los podemos sacar muy fácilmente, basados en la demostración anterior. Entonces procedamos a hacer la varianza. Sería la sumatoria en el rango de x para las x al cuadrado menos x por la función de probabilidad, que traducido sería la sumatoria de 0 hasta n de x a la 2 menos x por la función de probabilidad. Aquí lo primero que vamos a notar es que el ciclo no puede empezar en 0, ni tampoco en 1. Tiene que empezar por fuerzas en 2. Lo segundo que vamos a notar es que x a la 2 menos x ocupamos sacar el factor común. Y el punto número 3, vamos a tener que ajustar lambda elevado a la x para que se ajuste a los ciclos de x que van pasando. Y punto número 4, nos interesaría con el factorial del denominador eliminar el factor común de las x. Entonces vamos a hacer eso. Ajustamos los ciclos a x igual a 2. Sacamos el factor común. Expandimos el factorial. Ajustamos los ciclos de lambda. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos el lambda a la 2, que no tiene nada que ver en esta sumatoria en el rango de x, y cancelamos el x por x menos 1. Ahora, tenemos x menos 2 en el numerador, en el exponente de lambda, y x menos 2 en el denominador. Haríamos un procedimiento exactamente igual al cambio de variable que hicimos en el valor esperado. Simplemente que va a ser m igual a x menos 2. Por tanto, terminamos con una función de probabilidad en una sumatoria que va de 0 hasta n menos 2, que es igual a la función de probabilidad convencional que converge en 1. Entonces nos aprovechamos de nuevo de esa propiedad. Como todo eso tiende a 1, podemos demostrar así que el fragmento inicial es equivalente a lambda al cuadrado, pero hay que agregarle los morados. Es decir, vamos a tener lambda al cuadrado más el valor esperado menos el valor esperado al cuadrado. Los agregamos. Entonces lambda al cuadrado positivo se cancela con lambda al cuadrado negativo y queda solamente lambda, dando a entender que la varianza de la distribución de Poisson también es lambda. Ahora, para la no negatividad necesitamos que la función de probabilidad sea mayor o igual que 0, o es decir, que no sea negativa. En este caso, Euler es una constante que no es negativa. Los valores de x son no negativos y lambda es no negativo. Por lo tanto, esta función es imposible que sea negativa. Ahora queda algo que es un poquito más complicado, que sería demostrar la propiedad de convergencia 1 que tanto nos ha ayudado. Vamos a ver, necesitamos que la sumatoria en el rango de x de la función de probabilidad sea igual a 1. Traducido sería que la sumatoria de 0 hasta n de la función de probabilidad de igual a 1. En este caso vamos a separar el Euler elevado a la menos lambda de esto. Vamos a ponerlo por aparte multiplicando. Ahora, como ya lo tenemos aparte, este Euler a la menos lambda lo podemos sacar de la sumatoria porque nada tiene que ver con x. Ya la forma de la sumatoria de 0 hasta n de lambda elevado a la x por x factorial. Esta forma es muy típica para poder utilizar lo que son las series de Taylor. Entonces la serie de Taylor, ¿qué nos dice? Agarre su función y saque las derivadas que quiera, pero saque varias derivadas. Entonces vamos a sacar la primera sin derivar, luego la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. Con 3 derivadas va a ser más que suficiente. De estas derivadas nos damos cuenta que podemos sacar al x factorial, porque a nosotros nos interesa derivar lambda, que es el parámetro. Entonces de cada una de las derivadas sale 1 sobre x factorial, quedando el lambda elevado a la x dentro de la derivada. Procedemos a derivar de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, que van a multiplicar al 1 sobre el x factorial. Ahora lo que vamos a hacer es que ese x factorial nos va a permitir hacer cancelaciones en el numerador conforme lo vayamos expandiendo. Esto da como resultado una forma muy peculiar, donde si le ponemos atención podemos notar que hay un patrón entre los exponentes de lambda y el denominador. Van coincidiendo y así seguiría sucesivamente. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros con esa secuencia? Podemos sacar la función de la enésima derivada valorada en un punto. En este caso vamos a notar que el lambda se mantiene en todas, elevado a la x que se mantiene en todas, menos k que es un valor que se va dando. Entonces así nos queda la función de la enésima derivada, teniendo en consideración una cosa, y es que el punto a de una función normal
es el X sub I que tiene la distribución de probabilidad. Y no solamente eso, es que el X sub I va de la mano con el valor de K, porque si ya es X sub I y X sub I va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta N, pues K lleva el mismo orden. K va de 0, después pasa a 1, 2, 3, 4, 5 y así va sucesivamente, van de la mano, ¿bien? Y aparte de eso, sabemos que la variable aleatoria X se distribuye como una Poisson de parámetro lambda. Entonces, vean, tenemos el f de X, y es decir, sería como el f de A. Este f de X va a ser igual a la sumatoria de las dos variables que estamos llevando. En este caso, X y K son las variables de la función de la enésima derivada, que van contando de manera simultánea hasta el infinito. Y nos dice la definición de Taylor: la función de la enésima derivada sobre una de las variables del rango de la sumatoria, pero en formato de factorial, que multiplique a una variable aleatoria X menos un punto descentrado elevado a alguna variable de la sumatoria. Nosotros vamos a utilizar el centrado en 0 porque es más beneficioso, y aparte de que la distribución de Poisson puede hacerlo, puede permitírselo debido al rango que tiene. Entonces, cuando hacemos la función evaluada en 0 de la función lambda con exponente x menos k sobre x menos k por ley de sándwich x factorial, que multiplica a la variable aleatoria X, que dijimos que se distribuye como una Poisson de parámetro lambda y por eso le ponemos lambda, elevado a alguna de las variables de la sumatoria. En este caso podemos escoger X. Ahora, ¿qué hacemos? Evaluamos la sumatoria. Todas las X y todas las K las pasamos a cuando son 0, más cuando son 1, más cuando son 2, más cuando son 3. Sabemos que 0 factorial es 1 y todo número elevado a un exponente 0 nos da como resultado 1. Por lo tanto, haciendo las cancelaciones y demás, tenemos esta forma tan peculiar. Y no sé si se acuerdan, pero en algún momento mencionamos con una tabla, una lista de formas muy peculiares que se daban con las series de Taylor. Entre ellas estaba esta. Significa que si tuviéramos una graficadora y metemos esta secuencia de derivadas y las comparamos con un Euler elevado a la X, vamos a ir viendo cómo se van ajustando unas con otras. Entonces, toda esta secuencia la podemos resumir como Euler elevado a la lambda. ¿Y qué tenemos al final? Euler elevado a la menos lambda por Euler elevado a la lambda. Hacemos las cancelaciones de los exponentes y esto da como resultado un 1, quedando así demostrada la convergencia. Ahora veamos un ejemplo para que quede todo más conciso. Vean, consideren que la variable aleatoria X se distribuye como una Poisson de parámetro lambda, cuya función es Euler elevado a la menos lambda por lambda elevado a la X sobre X factorial. Ahora, supongamos que viajamos todos los días por un tramo de autopista en particular y deseamos analizar el número de accidentes que ocurren en ese tramo. Basándonos en datos históricos, se sabe que en promedio ocurren 2 accidentes por semana en ese tramo de autopista. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente semana no ocurran accidentes? Sería 0.1353. ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente semana ocurran a lo más 3 accidentes? Bien, sería 0.8571. Ahora vean la tercera. Aquí es donde ocupamos la concordancia. ¿Cuál es la probabilidad de que en un mes se tengan al menos 5 accidentes? Entonces diríamos, lambda es 2 accidentes por semana que sean iguales a X accidentes por 4 semanas. Haciendo pequeños despejes, podemos ver que la cantidad de accidentes para 4 semanas tiene que ser igual a 8 para que estén en equivalencia. Entonces planteamos ahora sí la probabilidad. La probabilidad de que en un mes se tengan al menos 5 accidentes dado un lambda de 8 que es para el mes. Entonces aplicamos y daríamos que es de 0.90. Ahora, si nos interesa dar un intervalo de confianza, porque nos piden proporcionar un intervalo de confianza para la cantidad de accidentes semanales, asumiendo que observamos 22 semanas, diríamos que el número de accidentes de tránsito que ocurre en un tramo de autopista en un tiempo determinado estaría dado por 1 a 3 accidentes con un 95% de confianza.